Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya dijo el pastor, vengo a contarles las maravillas que el Señor ha hecho conmigo y espero que siga haciendo muchas cosas más. Y dice, mi nombre es Jerry Smith Díaz Hernández, tengo 44 años, soy nicaragüense, me crié cerca de León. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años y mi papá nunca se hizo cargo de mí. Entonces fui criado por mi abuela que seguía su religión católica romana y ahí fue bautizado. Tuve que trabajar desde muy pequeño por la situación económica. Vendía tortillas desde que iba a la escuela. A los 13 años salí del colegio y conseguí un trabajo en una lechería. Entonces ganaba más dinero y lastimosamente fui arrastrado por los vicios a mis 17 años. Mi hermana mayor decidió mandarme para Costa Rica. Aquí en el trabajo encontré amistad en mis compañeros que me fueron de tropiezo para seguir frecuentando fiestas, bares, tomar alcohol y consumir drogas. A los 20 años varias personas empezaron a hablarme del Señor. Mi hermana y mi abuela que se habían hecho cristianas y oraban por mí, pero en ese entonces yo ignoraba esas cosas y les decía que algún día buscaría del Señor. Incluso en algunas ocasiones me quedaba escuchando cantos de algunas iglesias, pero cuando terminaban seguía mi camino para ir a algún bar a consumir alcohol. El Señor me daba medios para escucharlo, pero yo lo ignoraba. En varias oportunidades me sorprendía porque personas que no conocían de pronto me hablaban de Dios y de su amor. Después llegué a Guanacaste y seguí con mi vida y tuve un matrimonio fallido con consecuencia de no estar en los caminos del Señor y de no entender esos sagrados pactos. Continué con mi vida desordenada, llena de los placeres del mundo, durante unos 3 o 4 años viviendo de este modo y me seguían hablando del Señor y seguía ignorando, pero poco a poco el Señor venía inquietando mi corazón y mi manera de ser, le pedí al Señor que me diera una esposa para dejar esa vida mundana y que me ayudara a salir de esa vida y pese a mi condición rebelde y mi manera de haber vivido la vida a este entonces. El Señor respondió con misericordia a mi súplica y conocí lo que hoy es mi esposa. Cuando conocí a Elena, al mes de estar juntos, le dije a ella que buscáramos una iglesia para darle gracias a Dios y que me ayudara a no seguir en los vicios, principalmente en el alcohol, que era mi debilidad. Juntos llegábamos a una iglesia que no era ordenada, buscamos otra iglesia, pero no lo logramos encontrar una iglesia con la que nos sintiéramos bien. En la soberanía del Señor conocimos a doña Maru por un tema legales y hablando con ella de diferentes asuntos salió el tema de buscar una iglesia donde congregarnos. Ella nos comentó de los estudios que tenía su hijo Fernando en su casa. Decidimos visitar ese estudio para escuchar a leer y leer la Biblia con Fernando. Me gustó la manera como Fernando explicaba la palabra. Y continuamos asistiendo a esos estudios a pesar de no tener en ese entonces una iglesia. Después de un tiempo, Fernando nos contó de visitar una iglesia en Filadelfia, pero no fuimos muchas veces. Entonces decidimos visitar la iglesia en Barranca, iglesia que ahora está en Miramar. Así estuvimos viajando durante varios domingos al mes. Allí los hermanos nos recibieron con mucho amor, nos animaron en nuestra relación, nos confrontaron con el adulterio en el que estábamos viviendo y nos aconsejaron casarnos. El pastor Adrián nos casó en el restaurante de Doña Maru en el 18 de julio del 2015, lo que para mí fue una alegría muy grande, pues era un paso para honrar al Señor. Incluso en el poco conocimiento que tenía en ese entonces, el Señor iba obrando en mi vida. Después
En la bondad del Señor, el estudio bíblico que se hacía en la casa de Fernando fue creciendo y luego empezamos a reunirnos en el restaurante de don Juan Carlos. El pastor Arián y otros hermanos de Barranca nos compartían la palabra. Más adelante llegó Pastor Luke, que también nos enseñó mucho, pero luego se tuvo que volver a su país. Entonces el pastor Arián vino a vivir aquí y nos enseñó una serie de discipulados que fue de bendición para mi vida, porque yo veía los problemas que tenía en mi matrimonio y que no sabía resolver bien por causa de mi pecado y necesitaba un cambio producido por el Señor. El Señor continuó obrando en mi vida, pero aún asistiendo a la iglesia teníamos diferentes problemas en nuestro matrimonio que ponían en evidencia que aún no éramos salvos, pero por su palabra fielmente predicada cada domingo y con la obra del Señor en mi corazón y la ayuda del pastor con su consejo y palabras, fui guiado en medio de esos problemas a buscar a Cristo y poner mi fe en Él y arrepentirme de mis pecados. Dios usó los problemas en nuestro matrimonio para mostrarnos nuestra condición y llevarnos a la salvación. Creo haber puesto mi fe en Cristo y haberme arrepentido de mis pecados verdaderamente a principios del 2023. Desde entonces, aún como todo cristiano con lucha, el Señor puso un deseo en mí por buscarle y obedecerle y estar en la iglesia, y me ha sostenido y me sigue mostrando de mi maldad y enseñándome su palabra. Nuestro matrimonio tiene aún lucha, pero ahora tenemos más temor de Dios y buscamos solucionar nuestros problemas conforme a la palabra de Dios y orando para honrar a Dios nuestro Salvador. Soy un vivo ejemplo de cómo ora el Señor y de cómo su tiempo me rescató de una vida mundana. Aún sigo aprendiendo y me falta mucho, pero estoy seguro que el Señor seguirá obrando en mi vida y es por eso que deseo formar parte de esta iglesia. Deseo ayudar con mi servicio y seguir creciendo espiritualmente, obedecer más al Señor y ser pastoreado aquí. He leído la confesión y constitución de esta iglesia. Estoy de acuerdo con ellas y por eso, hermanos, solicito la membresía a este grupo local y ser bautizado como lo manda la palabra de Dios. Muchas gracias.